Muy bien, vamos a dar inicio entonces al webinar regional del día de hoy, queridas y queridos colegas. Con enorme satisfacción les doy la bienvenida al SAME 2026. En esta oportunidad, un evento coorganizado con CLADE y OMED, en este caso de la región de América Latina, y estamos desarrollando este webinar bajo el lema o el título: Financiar la primera infancia es financiar el futuro. Justicia fiscal, derechos y sostenibilidad en América Latina. Este encuentro nos convoca a mirar la inversión en la primera infancia no como un gasto, sino como la más sólida apuesta de equidad y la sostenibilidad de nuestras sociedades. Hablar de justicia social, que lo hará muy desde su experticia Mariana Huepe, es hablar en ese contexto reconociendo que los presupuestos reflejan prioridades y que se debe garantizar recursos para las infancias, es garantizar el derecho a crecer con dignidad, salud y educación de calidad. La primera infancia es el cimiento de todo desarrollo humano. Financiarla significa sembrar oportunidades, reducir desigualdades y proyectar un futuro más justo para nuestra región. Aquí, en este espacio colectivo, nos proponemos debatir, compartir experiencias y construir propuestas que vinculen la política fiscal con la defensa de los derechos de los niños y niñas. Que este encuentro sea un foro de reflexión crítica y acción transformadora, donde la voz de América Latina se escuche con fuerza y claridad. Invertir en la infancia es invertir en el futuro de nuestras democracias, en la sostenibilidad de nuestras comunidades y en la esperanza de generaciones por venir. Dicho esto, reitero la bienvenida a todos y todas, que este diálogo nos inspire a compromisos concretos y duraderos a favor de la primera infancia. Voy mirando acá quienes están ingresando. Agradezco mucho a todos los comités nacionales de América Latina, de OMED Mundial, por acompañarnos, a nuestros invitados, también de diferentes regiones de nuestra América Latina, de Perú, de Argentina, de México, de Bolivia, en fin, de Uruguay, Paraguay, de todas nuestras regiones, de Chile. Bien, vamos a dar inicio entonces a la disertación de nuestros ilustres invitados y agradecerles de antemano su disposición a colaborar con este evento de OMED y de CLAD. Sin antes mencionar que teníamos como invitada a nuestra querida colega, amiga Mercedes Mayor, presidenta de OMED Mundial, que por razones personales el día de hoy no nos puede acompañar. Pero tenemos la disertación de Mariana Huepe, de la CEPAL, ¿no? Quien nos hablará sobre el tema de financiamiento y justicia fiscal. Y también tenemos la disertación de Alejandro Vera, de UNESCO, quien nos hará una presentación de cómo van las políticas educativas, especialmente centradas en la infancia. Dicho esto, entonces pasaré a hacer una breve reseña y luego nuestros panelistas invitados tendrán entre 15 y 20 minutos para hacer la presentación, y luego los invitamos a todos para que puedan ir formulando también sus preguntas o enviando algunos mensajes de reflexión, porque la idea no es solamente nuestra escucha atenta, activa, sino también que esto nos invite a tener una reflexión profunda y que podamos trasladarlo a los diferentes espacios donde nosotros nos desarrollamos. Nuestra primera invitada, Mariana Huepe, es oficial de Asuntos Sociales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
Ella es doctora en planificación de desarrollo, es magíster en estudios de desarrollo, también es magíster en economía e ingeniería comercial en la Universidad de Chile y actualmente trabaja como oficial de asuntos sociales en la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como nosotros conocemos por sus siglas CEPAL. Sus principales áreas de investigación se centran en temas de educación y mercado laboral, con foco en inclusión, género y protección social. Te damos la bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Liliana. Voy a compartir mi pantalla y por mientras aprovecho de agradecer a la OMEP y a la CLADE por esta invitación. Siempre es un agrado compartir instancias con ustedes y sobre todo con un tema tan importante y tan relevante que es la educación y la educación en particular de la primera infancia. Así que con CLADE, con UNESCO ya tenemos trabajos en conjunto hablando del tema del financiamiento de la educación, así que estoy muy contenta de participar hoy en este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Eh, Hoy día, como decía Liliana, yo me voy a enfocar en el tema del financiamiento de la educación y atención para la primera infancia. Eh, en particular, voy a abordar el tema de cuánto estamos invirtiendo, cuáles son los principales desafíos que enfrenta la región y qué podemos hacer para avanzar hacia, hacia una inversión más suficiente, equitativa, eficiente y que cuente con sostenibilidad financiera. Entonces, esa va a ser la perspectiva que yo voy a mirar acá. Voy a mirar la primera infancia desde la perspectiva del financiamiento. La presentación. Vamos a abordar tres preguntas clave. Primero, ¿cuánto se invierte hoy en la primera infancia en la región? Segundo, ¿qué desafíos enfrenta esta inversión? Y tercero, ¿cómo vamos a avanzar entonces a un financiamiento con sostenibilidad financiera más equitativo y eficiente? Vamos a la primera pregunta. La respuesta de la primera pregunta, ¿cuánto se invierte hoy en la primera infancia en América Latina y el Caribe? Puede sorprender. No sabemos con exactitud cuánto estamos invirtiendo en esta etapa tan fundamental del ciclo de vida. Y esto no es un detalle menor, es en sí mismo un problema de política pública. La primera infancia abarca diversas dimensiones: protección social, salud, nutrición, cuidado y educación. Pero frecuentemente en los sistemas de información presupuestaria de los países de la región no se registra esta inversión, prefiero decir inversión en vez de gasto, de manera integrada. Los datos públicos relativamente comparables entre países que tenemos disponibles a nivel regional son los del gasto en educación preprimaria. Y en esos son los que me voy a concentrar en esta sección. En particular voy a mostrarles los datos recopilados por el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, los que ya muestran algunos avances en la región, pero también algunos desafíos importantes. Primero empecemos por una buena noticia. En promedio, los países de la región que tienen datos disponibles aumentaron la participación de la preprimaria en el gasto educativo desde 2010. Es decir, dentro de lo que se invierte en educación, la preprimaria ha ganado espacio. En el promedio de los 10 países con datos disponibles para esta serie de tiempo, desde el 2010 en adelante, el gasto público en la primaria pasó de representar un 9,6% del gasto público en educación a un 11,7% en el 2024. Entonces ha habido un crecimiento. Por supuesto, hay matices en esto. Primero, como vemos en el gráfico, hay una gran heterogeneidad entre los países de la región. Algunos países duplican la inversión relativa de otros en la preprimaria. Entonces, el promedio regional, si bien positiva esta tendencia, esconde realidades muy distintas. Segundo, el mayor aumento se observa en la mayoría de los países justo antes de la pandemia. O sea, desde 2019 en adelante, el ritmo se ha desacelerado o se revirtió en varios países. La pandemia entonces contribuyó a interrumpir una tendencia de aumento de la inversión en la primera infancia que venía, o de priorización de la inversión de la primera infancia que venía avanzando previamente. Y tercero, esto es clave y por razones de tiempo había sacado esta lámina de la presentación, pero este aumento de la priorización de la preprimaria
dentro del gasto público en educación se da en un contexto en que la inversión pública en educación en general se ha ido estancando o cayendo durante los últimos años. Entonces, si bien esto es una buena noticia que se ha priorizado la preprimaria dentro del gasto público en educación, la verdad es que ganar participación dentro de un presupuesto que se achica no es lo mismo que estar recibiendo más recursos en términos absolutos. En esta lámina vemos un gráfico que compara el gasto público en educación asignado a cada nivel educativo dividido por la población en edad de cursar ese nivel respectivo. Entonces, la primera barrita de cada país es la preprimaria y después viene la primaria, que es la naranja, la secundaria, la verde y la terciaria, que es la azul claro, la celeste. Entonces, en este gráfico se observa que en casi todos los países de la región con datos disponibles, la inversión por niña o niño en edad de cursar preprimaria es el más bajo en comparación con los otros niveles, o en algunos países el segundo más bajo después de terciaria. En promedio, para los 17 países de América Latina y el Caribe con información disponible, el gasto público per cápita en educación primaria equivale al 60% de lo que se gasta en primaria o en secundaria por niño en edad de atender esos niveles. Y esto es así aun cuando existen fundamentos técnicos razonables que uno podría utilizar para pensar que brindar servicios de calidad en la preprimaria podría requerir una mayor inversión per cápita. Por ejemplo, la preprimaria demanda más adultos por niña o niña en el aula de clase, demanda un componente que va más allá del educativo, también un componente de cuidado, demanda infraestructura específica y personal especializado. Entonces, estamos invirtiendo menos por niña o niño en un nivel en el que potencialmente necesitaríamos invertir incluso más que los otros niveles. Más aún, esta baja inversión en preprimaria contrasta con la evidencia internacional que ya todos conocemos, la cual es bastante clara en señalar que la primera infancia es el momento donde la inversión tiene los retornos más altos, tanto en términos de desarrollo cognitivo, inclusión social y laboral futura, productividad, crecimiento económico, cohesión social a largo plazo, entre otros efectos, retornos sociales y económicos. Entonces, la región está invirtiendo menos donde más importa. Y esta subinversión no es neutral. Cuando el Estado no cubre la demanda, son las familias las que pagan. Y las familias con menos recursos pagan proporcionalmente mucho más que las ricas o simplemente no pueden acceder, lo cual contribuye a perpetuar desigualdades sociales estructuralmente arraigadas en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. Si la comparación interna ya era preocupante, la comparación internacional lo es más. En promedio, como vemos acá, la región invierte menos de $2.000 por niño en edad de cursar preprimaria y los países de la OCDE en promedio invierten casi $11.000 por niño o niña. Es decir, la inversión per cápita en educación preprimaria es menos de un quinto de lo que invierte la OCDE, incluso o sea, cuando se controla por la población en edad de asistir a ese nivel. Con este diagnóstico entonces de cuánto se invierte, pasamos a la segunda pregunta que es, ¿qué desafíos enfrenta esta inversión? Y aquí los organicé en cuatro columnas. Primero, tenemos un desafío de suficiencia. Como ya vimos, la inversión en la atención y educación para la primera infancia como conjunto es invisible, usualmente invisible en los presupuestos. Y los datos de preprimaria muestran que el gasto por niño o por niña es el más bajo del sistema educativo. Entonces, el punto de partida ya es de insuficiencia. Segundo, tenemos un desafío relacionado con cómo se distribuyen estos recursos, o sea, un desafío asociado con la eficiencia y la equidad de la inversión en la atención y educación para la primera infancia. Esta inversión, como decía, está repartida entre múltiples ministerios sin coordinación y muchos países no cuentan con una coordinación adecuada en términos presupuestarios, lo que genera duplicación de costos, calidad inconsistente, dificultad para monitorear cuánto se está invirtiendo y en consecuencia la inversión entonces no llega o no existe proporcionalmente a quienes más lo necesiten. En este contexto,
son los niños de zonas rurales, de pueblos indígenas, de los hogares de menores ingresos, entre otros que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, los que resultan ser los más excluidos. Tercero, tenemos un desafío de sostenibilidad financiera. Como ya todos sabemos, el contexto macroeconómico y geopolítico actual es complejo, y los estados se encuentran en una situación caracterizada por altos niveles de deuda, restricciones fiscales, múltiples demandas, eh, y incertidumbre en general. En este contexto, si la inversión para la primera infancia no cuentan con mecanismos de protección legal o mecanismos institucionales de protección, queda expuesta a estos ciclos y a los ajustes presupuestarios que traen consigo, como ocurrió en muchos países durante la pandemia, donde la inversión en educación para la primera infancia cayó. Cuarto, la atención y educación para la primera infancia enfrenta un desafío de economía política, y esto es lo que mencionaba Liliana al comienzo. Este es un desafío, quizás el desafío más difícil, ¿no? Los retornos de invertir en primera infancia se materializan en el largo plazo, en 15 o 20 años, mientras que los ciclos electorales duran como máximo 6 años en la región. Eh, esta asimetría tiene consecuencias reales en las prioridades presupuestarias. El problema entonces no es de evidencia, todos sabemos lo rentable que es en términos de inversión social y económica, invertir en esta etapa fundamental del ciclo de vida. La evidencia está y es ampliamente conocida. Es un problema de incentivos políticos, que también se relaciona con la invisibilidad de las niñas y niños como sujetos políticos, ya que son muy pequeños para votar, no constituyen un grupo de presión y no pueden estar en las calles tampoco exigiendo sus derechos en primera persona en el espacio público. Finalmente, la tercera pregunta y quizás la más importante, entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar hacia una inversión en la atención y educación de la primera infancia más eficiente, equitativa y con sostenibilidad financiera? En esta lámina me enfoqué en 4 líneas de acción que se complementan. Muchas de ellas están abordadas de manera más general para la educación en general en un documento que sacamos con distintas organizaciones, entre ellas la CLADE, UNESCO, el Banco Mundial, el BID, el IP UNESCO, entre otras que les voy a mostrar al final la portada por si están más interesados en seguir profundizando en estas medidas. Primero, se necesita expandir el espacio fiscal, ¿no? Eh, necesitamos invertir más. La inversión es insuficiente. La región tiene margen para recaudar más de manera más progresiva, ya sea en la medida de lo posible, de acuerdo a las restricciones políticas de economía política de los países, aumentando impuestos a quienes más ingresos tienen, o también implementando acciones para fortalecer el combate a la evasión fiscal y la elusión fiscal. En este tema, la CLADE tiene publicaciones muy interesantes que analizan cuántos puntos del PIB se estarían perdiendo por temas de evasión y elusión fiscal. Eh, entonces, se ve que si pusiéramos más esfuerzos en estos problemas, podríamos dirigirlos a temas sociales. También se pueden explorar mecanismos complementarios, los que últimamente se han conocido como mecanismos innovadores de financiamiento, ¿no? Como canjes de deuda por educación, o bonos de impacto social vinculados a resultados verificables. Un tercer punto que no voy a profundizar, pero es importante destacar, es que la caída de la natalidad en la región abre una oportunidad para aumentar la inversión per cápita en la atención y educación de la primera infancia. Sin embargo, para aprovecharla, como argumentamos en un artículo que escribimos junto a Alejandro Vera, quien les va a dar la presentación luego tras de mí, y otros colegas de UNESCO y CEPAL, es clave no solo sostener e incluso expandir los niveles actuales de inversión educativa sino que también mejorar la planificación, siguiendo criterios de eficiencia y equidad. O sea, van a haber argumentos que van a decir, oye, hay menos niños entrando en la educación, entonces podemos dirigir esta inversión de la educación hacia otros sectores que lo necesitan más. Ese es el momento para decir no, la inversión en educación es insuficiente y esta es una oportunidad para invertir más y mejor por estudiante. El segundo eje es fortalecer la articulación intersectorial
y el financiamiento multisectorial en este nivel educativo. La primera infancia no es responsabilidad solo de un ministerio y tampoco de un solo presupuesto. Coordinar los recursos de salud, nutrición, educación y protección social no es solo una buena práctica de gestión, sino que es la única manera de evitar duplicaciones e ineficiencia y de ampliar el total de recursos efectivos que llegan a cada niña y niño. La experiencia internacional, y aquí hay un documento que también les voy a mostrar al final de la presentación, que publicó la CEPAL con la London School of Economics. La experiencia internacional muestra que los programas más exitosos para articulan fondos intersectoriales y cuentan con un mecanismo de rectoría intersectorial claro, que tiene un mandato claro para articular los distintos recursos de los distintos presupuestos. Tercero, blindar la inversión y establecer un piso mínimo, es decir, proteger la inversión en la primera infancia ante los ajustes fiscales. Esto requiere instrumentos concretos como asignaciones presupuestarias etiquetadas que vinculan las partidas del presupuesto que están dirigidas a la primera infancia, que las señalizan, y también mandatos de gasto mínimo y compromisos o metas legales de inversión. Por ejemplo, acá la meta de destinar al menos el 10% del presupuesto educativo a la educación preescolar, comprometida en la declaración de Tashkent, es un ejemplo de este tipo de compromisos, pero un ejemplo que debe entenderse como un piso, no como un techo. Cuarto, fortalecer los sistemas de costeo, monitoreo y rendición de cuentas. Si no sabemos cuánto cuesta atender a una niña o un niño con servicios de calidad, no hay una base para presupuestar las necesidades reales de inversión y entonces se debilita el proceso de negociación de los ministerios sectoriales con los ministerios de Finanzas o Hacienda. No podemos identificar cuál es la brecha, cuánto nos falta. Mejorar los sistemas de información para que incluyan datos de financiamiento, uso de recursos y resultados de la inversión es fundamental. Esta información sí tiene que estar desagregada por nivel educativo, sector y idealmente por población atendida para saber en qué poblaciones necesitamos hacer mayores esfuerzos de focalización. El fortalecimiento de los sistemas de información no es un lujo técnico, no es para personas como nosotros que nos gustan los datos, sino que es un prerequisito para la negociación con Hacienda, para la eficiencia y equidad del gasto educativo y para la legitimidad política al momento de solicitar más recursos para el sector. Finalmente, ya para cerrar, me gustaría que se llevaran estos tres mensajes de esta presentación. Primero, la subinversión en atención y educación para la primera infancia no es un ahorro fiscal, sino que tiene un costo intergeneracional. Cada peso que no invertimos hoy en la primera infancia se va a pagar más caro después, en salud, en justicia, en protección social, en baja productividad, débil crecimiento económico, etc. El costo de no actuar hoy siempre es mayor que el de actuar, y ese costo lo van a pagar las próximas generaciones. Segundo, la atención y educación para la primera infancia requiere más y mejor inversión. Más inversión por sí sola no es suficiente si esta no se distribuye y se utiliza de manera eficiente y equitativa, pero tampoco es suficiente solo mejorar cómo se utiliza estos recursos si la inversión es estructuralmente insuficiente. Entonces, la región necesita avanzar en estas dos dimensiones al mismo tiempo: mayor volumen de inversión y mejor calidad del gasto, con focalización hacia quienes más lo necesitan. Tercero, la suficiencia y la sostenibilidad financiera de la inversión en la primera infancia se diseña, no se improvisa. Se requieren instrumentos concretos como compromisos legales de inversión mínima, coordinación y gobernanza intersectorial y sistemas de monitoreo para que la inversión llegue a cada niño y niña y logre traspasar ciclos electorales de corta duración. Muchas gracias y acá están las publicaciones que les mencioné, la nota de población que ve el tema de la demografía, cómo impactará la demografía en temas de planificación y financiamiento, y otros enfocados más en financiamiento en general, entre ellos el primero que se ve ahí, que es el documento interagencial en el que participamos todas las agencias que les mencioné, incluso la CLADE y UNESCO. Muchas gracias.
Agradecemos la participación de Mariana Huepe, que nos ha presentado evidencias, nos invita también a tener una reflexión con respecto a lo que se viene haciendo en América Latina y recordar que desde OMED se promueve el enfoque de atención y educación de la primera infancia. Y como muy bien lo ha señalado Mariana, y esta también es la intención del evento, es que la EPI continúa siendo el nivel más invisibilizado en los debates, por eso debemos sentirnos profundamente involucrados en el evento y lo que se pueda recoger de él, porque debemos iniciar debates sobre financiamiento educativo y desarrollo, porque de lo contrario, y lo decía Mariana en algún momento también, esta invisibilidad expresa baja asignación presupuestaria, que es lo que ella nos señalaba al inicio. También probablemente Alejandro por ahí nos hable sobre la ausencia de las reformas fiscales, la exclusión de los debates sobre deuda y financiamiento internacional y la creciente dependencia también del financiamiento privado, que tal vez con algún tipo de intervenciones podamos mirar este aspecto. Entonces, fuertes aplausos para Mariana. Luego vamos a entrar a una ronda de preguntas y vamos a dar pase entonces a Alejandro para ir integrando las ideas que ambos expertos nos vienen a presentar el día de hoy. Permítame presentar a Alejandro Vera. Él es especialista de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago, lidera la Unidad de Política, Planificación y Monitoreo de la Educación. Ha sido especialista de políticas sociales de UNICEF en la Oficina de Bolivia y especialista adjunto del Instituto de Estadística de la UNESCO en el equipo regional de América Latina y el Caribe. Ha trabajado en el Ministerio de Educación de Argentina en las áreas de planeamiento, programas socioeducativos e información educativa y en el programa de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Bienvenido, Alejandro, a este evento de OMED y CLADE. Muchas gracias, Liliana, por la introducción y bueno, un saludo a todos y todas los que están conectados. Es un agradecimiento muy grande a OMEP y a la CLADE por esta invitación y por abrir este espacio de conversación acerca de etapas educativas tan relevantes como la educación de la primera infancia, que como bien dicen ustedes, muchas veces queda un poco postergada o invisibilizada frente a discusiones de política educativa que se enfocan en otros niveles y otras temáticas de la educación. Y un gusto compartir con Mariana también, por supuesto, como bien lo decía ella, eh, CEPAL y UNESCO vienen trabajando de manera conjunta varias de estas temáticas, así que seguramente van a encontrar muchos mensajes consistentes entre lo que Mariana nos ha comentado acerca del financiamiento y, bueno, y mi intervención, que va a estar más enfocada en el terreno de las políticas educativas y qué es lo que estamos viendo allí, qué hay de nuevo en la región respecto de ellas. Estoy compartiendo pantalla, ahí me confirman si se está viendo Ahí estamos cargando. Correcto, perfecto, Alejandro. Muy bien. Bueno, como les decía entonces, en este reparto de tareas, después de toda la información que nos ha provisto Mariana sobre financiamiento, quería hacer algunos comentarios sobre lo que observamos desde aquí, desde la Oficina Regional de UNESCO, eh, respecto de los avances de políticas en esta etapa. Quizás hago un adelanto, como dicen ahora, un spoiler del mensaje principal, y va a ser que seguramente hay buenas noticias y avances promisorios en todo lo que respecta a los aspectos de regulación, normativa, planificación y algunas modificaciones que se van viendo en algunos países sobre avances en este nivel.
aunque siempre lo que falta es la implementación concreta de esos avances normativos, de esas prioridades que se da en algunos instrumentos, tanto administrativos como normativos. Y por supuesto un poco el mensaje que traía Mariana de que todavía falta dotar de mayor prioridad, de mayor inversión, no solamente en términos de recursos, sino de asignación de tiempo, prioridad política, etcétera, etcétera. Un poco ese va a ser seguramente el mensaje de fondo de lo que les voy a ir mostrando. Bueno, creo que no hace falta indagar demasiado en por qué es importante este nivel educativo. Tanto Mariana como Liliana lo han presentado en el inicio. Este es un nivel que es una de las principales inversiones que podemos hacer en nuestros niños, dado al retorno educativo que ello implica. Lo decía muy bien Mariana, son no solamente retornos económicos en cuanto a mayores ingresos, sino también retornos sociales en cuanto a un conjunto de dimensiones de nuestra sociedad que se benefician de esta inversión. Lo decía Liliana, la inversión en primera infancia reduce las desigualdades, es el momento de comenzar a enfrentar y a tratar de romper estas perpetuidades y círculos de pobreza intergeneracional. Y por supuesto acá se establecen los cimientos de lo que es el aprendizaje futuro de los estudiantes, con lo cual digamos, es muy importante este nivel educativo. Creo que todos los que estamos en esta reunión estamos de acuerdo con esa relevancia y esa importancia, pero quizás lo que quisiera agregar como capa de complejidad en esta temática es que esta importancia y esta prioridad no se va a lograr si las políticas que acompañan esta mayor inversión no están correctamente alineadas y correctamente enfocadas, de alguna manera lo que decía Mariana al final, ¿no? No hace falta solamente más recursos, sino también nos importa el cómo. Digamos, esos recursos, cómo se ejecutan, en qué se ejecutan y a dónde se priorizan. Algunos datos generales de dónde estamos en este nivel educativo, algunos datos que nos pueden dar una idea de cuál es la situación de estos primeros años de educación. Aproximadamente en nuestra región hay 26 millones de niños, niñas que están en los distintos niveles de la educación de preprimaria. Ahí siempre trabajamos como dos grandes niveles, ¿no? La preprimaria, que es el periodo que va entre los 3 años hasta el inicio de la primaria, donde buena parte de estos 26 millones están. Aproximadamente son 20 millones de estudiantes los que se encuentran en esta etapa. 21 millones para ser más exacto. Y eso nos da que la cobertura es bastante importante en esta etapa que va de los 3, 4, 5 años, aunque todavía un 28% de esos niños están fuera de la escuela, ¿no? Es decir, hemos avanzado bastante, hay más del 70% de la población está incluida en ese nivel, pero todavía queda una porción importante de niños y niñas que no acceden a esa educación, y parte de esa educación es obligatoria, ¿no? Esto nos da que la primera etapa, la que va desde el nacimiento hasta los 2 años, a lo que habitualmente denominamos atención de la primera infancia, tiene una cobertura muy baja. Solamente 17% de los niños y niñas de esas edades están escolarizados y son aproximadamente 5 millones y medio de niños y niñas en nuestra región. En cuanto al cuánto de esa etapa es obligatorio, si sacamos un promedio de los países, nos va a dar este número que es 1,1 años de educación obligatoria. Por supuesto, no tiene sentido ese 1,1. Lo que nos está diciendo es que en la mayor parte de los países es 1 año de educación obligatoria, el anterior a la primaria, y hay algunos países que están avanzando hacia 2 años de educación obligatoria. Pero lo que también es importante es que las normativas educativas, las leyes de educación, las constituciones, también definen la gratuidad de la educación, y allí el valor es mayor. Hay más países que avanzan hacia un compromiso de más años de gratuidad.
Y en este caso, si hacemos un promedio de los países de la región, nos da 1,7. Entonces allí vamos a tener países más cerca de 2 que de 1 y quizás algún país con 3 años de gratuidad en la educación, ¿no? Entonces, este es digamos, grandes números que nos ayudan a entender la dimensión del nivel, la dimensión del sistema. Hay otro número que les quería mostrar y que algo adelantó Mariana también, y es un poco mirar cuál es la evolución que ha tenido este nivel en los últimos 20 años, donde claramente se ve un avance sostenido en mejorar el acceso a la educación, a la educación de la primera infancia, en sus distintos niveles. El número, la línea que mira el nivel completo acá, es la que está en tercera, de arriba hacia abajo. La primera es la de un año antes de la primaria, la segunda es la preprimaria y la de más abajo, la verde, es la de la atención de la primera infancia. Entonces ahí pueden ver un poco que todas estas líneas son crecientes con distintos niveles de cobertura. Pero este gráfico lo que quería mostrar es que nos concentremos en los últimos 5 años, que son los que han estado afectados por la pandemia de COVID, donde la educación preprimaria en particular y la educación de la primera infancia en general ha sido uno de los niveles más afectados durante el COVID, es donde hubo mayores retrocesos, menos priorización de políticas para enfrentar esa situación, y podemos observar que al día de hoy, los últimos datos disponibles, que son los del 2024, podemos ver allí que no se han recuperado los niveles previos a la pandemia. Este es el único nivel educativo donde se observa esta situación. Y esto nos abre un conjunto de interrogantes para los cuales no tenemos todavía respuesta de qué es lo que está sucediendo en este nivel educativo que no ha logrado recuperar los niveles prepandemia. La situación que se ha dado en estos años ha generado un conjunto de movimientos y de situaciones que nos están llevando a que los niños no vuelven al sistema educativo. Entonces, no solamente se ha cortado una tendencia creciente de 20 años hacia atrás, sino que no logramos recuperar ese nivel al que habíamos alcanzado en el 2019-2020. Este es un área que invito a LOMEP a indagar y a profundizar de qué es lo que puede estar pasando en esta situación. Y para completar quizás este mapa, hablar de que, como sucede en todas las dimensiones educativas, pero este nivel no es la excepción, estos promedios que estamos presentando esconden un conjunto de desigualdades bastante importantes, digamos, y esas desigualdades se dan en las habituales desagregaciones que podemos hacer de la población. Si hacemos desagregación por ingresos, por ámbitos rural-urbano, la pertenencia a pueblos indígenas, la pertenencia a poblaciones con discapacidad, la pertenencia a poblaciones migrantes, siempre vamos a encontrar menores niveles de acceso, menores niveles de calidad y la dimensión de educación que queramos medir, aquellas personas que se encuentran en una situación de desventaja por alguna de estas dimensiones. Y bueno, y Mariana se puede explayar más que yo por el abordaje que tiene la CEPAL cuando hacemos intersecciones entre estos tipos de desventaja, los sistemas realmente se vuelven bastante complejos. Y sobre este tema, sin profundizar y sin poner datos, quizás sí referirme a algo que decía Liliana cuando hacía la introducción de esta parte, y es que acá podemos observar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación del sector privado en la educación de la primera infancia. Siempre ha tenido una participación muy alta, si uno lo compara con la educación primaria y con la educación secundaria, en una región que además tiene digamos, América Latina y el Caribe, que tiene los valores más altos de participación del sector privado a nivel mundial. Y por supuesto, cuando el sector privado tiene estos niveles de participación que están por arriba del 30%, ahí empezamos a ver que quienes acceden mayormente a la educación son aquellas familias que pueden acceder a la educación privada. Sin embargo,
es importante o es interesante al menos remarcar que uno de los fenómenos que ha derivado de los efectos de la pandemia es que la participación del sector privado en la educación preprimaria se ha reducido. Entre esos años, el promedio al iniciar la pandemia era el 36% de participación del sector privado y hoy está en el 32%. Digamos, ha habido un retroceso que tampoco ha tenido un regreso al sector privado luego de la normalización, ¿no? Ahí también uno podría empezar a relacionar esa información con lo que decíamos antes de la todavía pendiente recuperación de los niveles de cobertura en este nivel. Y también quisiera comentar en este punto uno de los temas que comentaba Mariana sobre el fenómeno demográfico, ¿no? Estamos enfrentando una transición demográfica muy sostenida en nuestra región. Cada vez hay menos niños, cada vez va a haber menos niños y por supuesto el primer nivel educativo que enfrenta esta situación es el nivel de educación de preprimaria o de educación de la primera infancia. Se estima que en la década en la que estamos transitando, entre el año 2020 y el 2030, se va a reducir 10% la cantidad de niños y niñas de la edad de educación de la primera infancia. Eso significa que son 13 millones menos de niños y niñas. Eso va a tener un impacto fenomenal en el sistema educativo y así como por un lado va a abrir un conjunto de oportunidades, como las que mencionaba Mariana, de poder enfocar mejor los programas educativos con mayor calidad sobre esa población de niños que va a ser menor, también enfrenta o también pone sobre la mesa algunos riesgos. Y es que ese retroceso del sistema educativo, por ejemplo, cerrando secciones, cerrando escuelas, asignando docentes, si no se hace de manera planificada, seguramente lo que va a hacer es perjudicar a aquellos que ya están en desventaja. Es decir, si ese retroceso es desordenado, sabemos quiénes van a perder en ese retroceso. Con lo cual es necesario la planificación educativa para enfrentar esta transición demográfica que está afectando nuestra región. Bueno, hasta ahora les estaba hablando de puros datos y les había dicho que íbamos a hablar de políticas, pero entonces vamos a enfocar la segunda parte de mi presentación, quizás en alguna de estas dimensiones que quería conversar con ustedes. Para eso vamos a organizar quizás el análisis en 5 dimensiones de política que no vienen de algún marco estratégico, sino simplemente es una manera un recurso de análisis, de enfocarse en estos 5 ámbitos, que son la planificación y financiamiento, que tiene mucho que ver con lo que presentó Mariana, los currículos y las prácticas pedagógicas, los docentes, las familias y comunidad, y el monitoreo y la evaluación. Y quizás el mensaje principal aquí es que, digamos, de los datos que venimos, es que no solo nos importa el acceso, no solo nos importa que los niños y niñas estén en la educación, sino que lo que nos importa es que su experiencia educativa sea relevante, sea pertinente y sea de calidad. Y para eso necesitamos trabajar en estas 5 dimensiones de política. ¿Qué tendencias vemos en la región en estas 5 dimensiones? A ver, la primera, lo que tiene que ver con planificación y financiamiento, un poco lo que les adelantaba al inicio de la presentación. Vemos allí que los marcos normativos se han fortalecido, es decir, hay cada vez mejor legislación y mejores instrumentos normativos para esta población y para este nivel educativo. Otra cosa interesante que se está viendo, que esto es un estudio que estamos haciendo en UNESCO, que va a ver pronto la luz, es que si uno mira los planes sectoriales de educación, es decir, la planificación que tienen los países respecto a la educación, cada vez aparece más mencionada y con mejor detalle la educación de la primera infancia. Esto tiene mucho que ver con los seguimientos de Tashkent. Pero uno puede empezar a ver que eso toma forma en las planificaciones de los países. Pero aún así, aún con esos avances,
por supuesto que todavía falta mucho que hacer en temas de la implementación de estas planificaciones y de las brechas de financiamiento que nos presentaba Mariana. Con respecto al currículum y a las prácticas pedagógicas, se observa allí un interesante giro hacia los enfoques más centrados en el niño, en el juego, en la pertinencia cultural. Hay algunas experiencias de países como México, Uruguay, Ecuador, Guyana, que por ejemplo en sus últimas modificaciones curriculares están tomando las directrices del marco de aprendizaje y desarrollo de la primera infancia de la UNESCO, que es un marco reciente del 2022, con lo cual vemos que allí hay también de nuevo un avance normativo en términos de currículum, de hacia dónde o cuál es el tipo de educación que pretendemos para este grupo etario. Y lo que también es interesante en este sentido es justamente este foco en la pertinencia, en la relevancia de los currículos. Si me paso al tercer nivel, que es o la tercera dimensión de política, que son los docentes, bueno, acá lo que podemos decir nuevamente es que hay, digamos, uno empieza a mirar algún avance hacia sistemas más estructurados, aunque persisten desafíos como la cobertura, la especialización y la planificación del recurso humano. Podemos ver algunos países que están mejorando, por ejemplo, el nivel de formación inicial de los docentes, ¿no? Avanzando hacia más años de formación, digamos, pasar a licenciaturas, a carreras de 4 años para ser docente de primera infancia. Cuba, por ejemplo, tiene una interesante iniciativa de evaluar el impacto de la formación laboral en primera infancia. Uruguay lanzó un plan 2023 de formación de maestros de primera infancia. Es decir, empezamos a notar algunos países que están mirando con mayor atención o llevando adelante políticas específicas que tengan que ver con la mejora de la profesionalización y del desarrollo docente para este grupo o para este nivel educativo. La cuarta dimensión de políticas que ponía ahí en este análisis es el que tiene que ver con integrar a la participación de las familias y de la comunidad en este nivel, y esto se sucede mayormente en la primera etapa, ¿no? En lo que es la atención de la primera infancia. Allí tenemos políticas muy antiguas o programas muy antiguos que siguen vigentes y siguen fortaleciéndose, como puede ser la experiencia de Cuba con Educa a tu Hijo, o la experiencia de Panamá con la Escuela de Padres y Madres de Familia. Pero quizás un tema que uno observa con mayor profundidad y que tiene que ver con la participación de la comunidad en este nivel, son aquellos países que tienen una población indígena muy importante y con lo cual hacen un foco en los modelos de crianza y los modelos de participación comunitaria en este nivel. Y allí tenemos los casos de México, Perú y Bolivia, que tienen experiencias interesantes de combinar la educación en comunidad y la educación escolar. Y dejo para el final el tema de monitoreo y de evaluación, que así como ya lo anticipó Mariana, quizás es el eslabón más débil de esta matriz, digamos, porque realmente los sistemas de monitoreo todavía siguen enfocados en la cobertura y existen muchos vacíos en lo que tiene que ver con calidad, resultados y financiamiento, digamos. Es decir, allí hay brechas de información que justamente al no existir este monitoreo en todas estas dimensiones, no nos permiten tener un registro, un seguimiento de cómo están avanzando todas estas dimensiones que consideramos importantes para la política de la primera infancia. Y ya voy cerrando, así podemos abrir espacio a la conversación. Si uno se preguntaría hacia dónde tenemos que avanzar, bueno, en primer lugar, sistemas más coherentes, sistemas que tengan en cuenta todas estas dimensiones cuando hablamos dentro de la educación, y también, como decía Mariana, la articulación intersectorial, porque la atención de la primera infancia no se limita a lo que puede hacer el sector educativo.
necesitamos desde ya más calidad y más inclusión. Digamos, esas son los dos grandes objetivos que tenemos dentro del sistema educativo, que ya están marcados por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y para lograr más calidad y más inclusión, además de implementar las políticas correctas, necesitamos asegurar el financiamiento de esas políticas. Y finalmente, como decíamos, el eslabón más débil, que es seguir mejorando los sistemas de monitoreo, no solamente de indicadores educativos, sino también de indicadores financieros, para poder tener un monitoreo y un seguimiento de todas estas dimensiones. El mensaje final, simplemente, y quizás haciendo un complemento con la presentación anterior, el financiamiento importa, eso está clarísimo, pero es la política educativa la que va a definir el impacto que ese financiamiento va a tener, con lo cual necesitamos esta mirada holística y necesitamos esta mirada coherente y sistémica de la educación de la primera infancia. Creo que hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Y bueno, y nos quedamos acá conversando ahora. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta importante información y reflexiones también que has compartido con nosotros. Asumimos el reto que nos has lanzado también a OMED Latinoamérica. Aquí tenemos a las presidentas de los comités nacionales de nuestra patria grande, como lo llama Mercedes, y que nosotros también acuñamos, y entonces tenemos muchas tareas por hacer si queremos seguir avanzando, y las pistas, las evidencias que tanto Alejandro y Mariana nos han proporcionado en esta mañana son muy potentes, y debemos hacerlas nuestras para seguir avanzando en favor de los niños y de las niñas de nuestra región. Al final voy a hacer un comentario, pero creo que es muy importante que ustedes puedan participar de este diálogo, que sea breve, ¿sí? Que seamos muy breves, 2, 3 minutos, de repente de algún tipo de comentario o preguntas que ustedes quisieran realizar. Como digo, nos acompañan aquí colegas, amigos, de diferentes países de nuestra querida América Latina. Así que yo dejo la oportunidad para que ustedes puedan hacer algún tipo de comentario y aprovechar que está Mariana y Alejandro de esa experiencia que tienen, nos puedan absolver algunas de nuestras interrogantes que surgen a partir de lo escuchado y también de lo que venimos realizando desde OMED, CLADE y todos los organismos que nos subamos para trabajar a favor de las infancias. Sí, alguien quiere preguntar, también puedo ir recogiendo las preguntas y las voy comentando de repente. Me parecería interesante que hagamos un diálogo, pero no centrado en uno, sino así como tipo ping-pong de repente, se me ocurre. Mientras se van animando. Ya, ahí tenemos a Adriana de Perú. Adriana, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas con todos. Ante todo, muchas gracias. La información sumamente puntual y creo que es lo que estamos viviendo todos a nivel Latinoamérica. Perfecto. Me preguntaba, la situación que venimos viviendo a nivel global, ¿cómo nos está afectando en las políticas de infancia? Porque a nivel global estamos viendo una inversión fuerte en armamentos y en la parte también hay mucha, ¿cómo podríamos decir? Mucha guerra comercial. ¿No? Hay mucha inversión, la cual creo que está afectando nuestros presupuestos a nivel de país en lo que es dar prioridad a primera infancia. La estamos dejando y claro, se están manifestando algunos mecanismos de poder intervenir a nivel de política pública, pero también hay decisiones políticas que nos están afectando con fuerza a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco que lo pongo en el tema como para no perder de vista la situación global que vivimos y las priorizaciones que se están dando a nivel global y que tienen un efecto muy fuerte con nosotros en todos los países. Eso, Liliana. Gracias, más bien. Bien, Mariana o Alejandro, ¿quisieran contestar, por favor? Si quieres, comienzo yo, Alejandro.
Sí, Adriana, tienes toda la razón. O sea, vivimos en un momento bien especial en la, en la historia de la Las humanidad. preguntas. Eh, Hay mucha incertidumbre, muchas guerras comerciales, muchas guerras. Entonces, esto sin duda está afectando ya en proyecciones de crecimiento económico de América Latina, de los países de América Latina y el Caribe, lo cual impacta, ¿no?, en el espacio fiscal, en el tamaño de los estados. Surgen nuevas prioridades, entre ellas, por ejemplo, el tema del cambio climático va a demandar, el tema del envejecimiento, como mencionaba Alejandro, va a demandar recursos para salud, va a demandar recursos para educación, pero más durante todo el ciclo de vida. Entonces, están aumentando las tasas de interés, lo cual aumenta la deuda, el servicio de la deuda en los países. Entonces, nos encontramos en un momento complejo en términos fiscales y por eso creo que es particularmente importante eh, que los ministerios de educación o los ministerios sectoriales encargados de la primera infancia tengan una narrativa económica que les permita negociar, ya sea para sostener o expandir en este contexto ya complicado, la inversión en la primera infancia, para que puedan hablar con Hacienda en sus términos, hablar en términos de inversión, también con datos, con resultados, y ahí es la importancia, ¿no?, de los sistemas de monitoreo y del fortalecimiento de las capacidades de los ministerios sectoriales de educación, salud, para poder hablar con Hacienda y priorizar o sostener la priorización que tiene la preprimaria en estos momentos, que ya vemos que se ha ido desacelerando La tras pandemia. la pandemia. Ok, gracias. Alejandro, ¿quisieras complementar? ¿O pasamos a otra pregunta? No, solo muy cortito a lo que ya mencionó Mariana, y es que, digamos, esta situación financiera global hace que exista menos recursos para lo que denominamos la cooperación internacional en general. Y eso está afectando a muchas organizaciones sociales que llevan adelante un trabajo importante en este nivel educativo, sobre todo lo que tiene que ver con la atención de la primera infancia tanto las grandes organizaciones internacionales con presencia internacional como las organizaciones nacionales que recibían recursos de la cooperación internacional. Al haber menos recursos, va a haber menos programas y al haber menos programas, si el Estado no reemplaza ese rol, vamos a tener nuevamente problemas de desigualdades en quienes acceden a este nivel. Con lo cual también lo tenemos que pensar de ese lado, no solamente con cómo afecta el financiamiento público, sino que cómo está afectando el financiamiento privado. Yo Ok, les agradezco. muchísimas gracias a Adriana por su pregunta, a Mariana y a Alejandro por la respuesta. Aquí hay dos preguntas que son muy similares, que tienen que ver con cuáles son los mecanismos de seguimiento al financiamiento y cómo hacerlo sostenible a lo largo del plazo en la EPI. Si quieres, empiezo yo y tú me complementas, Alejandro. Bueno, en la región hay distintos mecanismos. Uno de ellos es el que lleva la UNESCO con el Comité Regional de Monitoreo del ODS 4, que monitorea también temas de financiamiento. Em, Hay mecanismos, bueno, los países reportan los datos a UNESCO WIS. Hay mecanismos propios de los países a través de ministerios de la Hacienda, pero como mencionaba, existe como la inversión en la educación para la primera infancia y la atención para la primera infancia está fragmentada en distintos ministerios. Lamentablemente, a veces es difícil saber con exactitud cuánto estamos invirtiendo en la primera infancia. UNICEF Chile hizo un trabajo muy interesante acá en Chile, que es el tema de plantear cuánto es el costo de invertir, de cuidar, de los cuidados de la primera infancia, y están abogando también por el etiquetado presupuestario, ¿no? Que todas las partidas presupuestarias que tengan relación con la atención y educación para la primera infancia tengan una etiqueta que diga primera infancia. Entonces, para hacer más fácil este monitoreo
a lo largo del tiempo. Y ese mismo mecanismo yo creo que le puede dar sostenibilidad a la inversión, es decir, esto es lo que estamos invirtiendo, un mecanismo de costeo también para que nos digan, y esto es lo que necesitamos, esto es lo que cuesta brindar esta atención de calidad, entonces esta es la brecha que tenemos y tener esos argumentos más claros nos permitiría no fortalecer el argumento político en pos de una mayor inversión y de sostener la inversión para la primera infancia. Gracias. Alejandro. Sí, no, pero, yo creo que ese último punto que mencionaba Mariana es el punto clave, digamos. Habitualmente las dificultades de construir información a nivel agregado, a nivel internacional, tienen que ver con las imposibilidades de tener esa información a nivel nacional, ¿no? Y ahí esto que Mariana llama el etiquetado de los presupuestos es clave. Y en eso creo que la sociedad civil tiene mucho que hacer en esa incidencia para lograr estos avances. Pasa en muchos sectores. Hemos visto esto en educación en general, en presupuestos enfocados a la mujer, por ejemplo. Ujú. Digamos, hay distintas luchas que se dan dentro de lo que es la información Sí, presupuestaria lo para tener colocar. una mejor identificación. Y yo creo que ahí ustedes como MEP, como CLADE, tienen un trabajo también que hacer de lograr que eso suceda en sus países. Y lo otro que creo que también es importante, ya yendo al segundo punto que tocaba Mariana, y vi alguna pregunta en el chat sobre eso, que tiene que ver con la sostenibilidad de la inversión. Bueno, este es un paso claro, que es identificar la inversión para poder saber sobre qué estamos discutiendo y qué es lo que queremos sostener. Pero la otra gran pregunta que viene siempre cuando hay una discusión presupuestaria, sobre todo con las áreas de Hacienda, es ¿para qué queremos estos recursos? ¿No? Entonces, esos montos, esas inversiones, las tenemos que atar a un conjunto de objetivos de política que tenemos respecto de esta población, y a eso también lo tenemos que mensurar, ¿no? También tenemos que saber qué queremos lograr en términos de cobertura, en términos de calidad, en términos de reducción de desigualdades, y también tenemos que tener información para eso. Esa es la manera de negociar los presupuestos. Gracias a ambos. Acá tenemos un comentario de Ruth que nos dice que desde OMED Argentina creemos importante no desatender la perspectiva de derechos de la primera infancia y la obligación de los estados en su real efectivización, por lo cual pensar en la abogacía que desde la sociedad civil se puede continuar trabajando. Muchas gracias por el comentario. Y luego de Perú, nos preguntan acá, ¿pueden comentar sobre los factores asociados a la eficacia de los programas de primera infancia para priorizar en las intervenciones y la mejora de la calidad, especialmente sobre evidencias de propuestas intersectoriales y su impacto en el desarrollo infantil? Probablemente sea un webinar adicional, pero de repente algunas ideas generales, Mariana y Alejandro. En un documento, en el SDL sí, y la CEPAL, que linkeé al final, mostraban experiencias internacionales que han sido eficaces en invertir en la primera infancia. Y bueno, ahí se menciona, ¿no?, la importancia de fortalecer la gobernanza intersectorial. En el fondo, ver, articular presupuestos de distintos sectores, porque como ya sabemos, no es solo educación, también es salud, también es protección social, es garantizar las condiciones de vida para el desarrollo adecuado de los niños y niñas, y que esta articulación intersectorial tenga una rectoría clara, tenga objetivos claros y tenga un liderazgo claro y una responsabilidad definida. Eso es lo que yo creo que se necesita en temas de gobernanza, fortalecer la gobernanza intersectorial. Alejandro. Sí, de acuerdo. Yo creo que es muy interesante la pregunta, y que efectivamente ya requiere, digamos, un abordaje un poco más profundo y experto, ¿no? De quienes trabajan día a día en los programas o proyectos de la primera infancia. Yo, así como Mariana comentaba sobre esta publicación, voy a poner también allí en el chat quizás dos publicaciones relevantes de la UNESCO, el informe de primera infancia
del año pasado y el reciente informe de monitoreo de la educación que se publicó hace muy poquito, donde seguramente van a encontrar algunas experiencias destacadas que pueden dar luces a una pregunta sobre los factores clave para tocar. Así que yo creo que veo que Liliana tiene la mano levantada hace un ratito por ahí para pasarle la palabra a Liliana. Liliana. Sí, muchas gracias, Alejandro. Quería preguntar, ciertamente todo lo que hemos escuchado tiene que ver con un tema ético, un tema político de altísimo compromiso y de necesidad de justicia, pero vemos muchas amenazas como la trampa a la productividad que se ve en educación, cómo también se ha intentado secuestrar la imaginación cuando se invierte solamente en el tema digital. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo orientar o garantizar que desde las políticas educativas puedan ir direccionadas a que esa coherencia que mencionaban, a que ese financiamiento sostenible en el tiempo esté realmente dirigido a donde tiene que ir y no se diluya en temas que sabemos que precisamente son alarmantes y que diluyen la atención y educación a la primera infancia de manera integral? Si quieren, también comienzo yo y seguramente Mariana va a poder complementar. Mire, yo creo que, a ver, me parece que en este punto de lograr la prioridad del nivel tanto en la agenda pública de educación como en la discusión presupuestaria, además de los avances normativos que uno puede tener, es decir, poder atarse a compromisos que el país lleva adelante, como puede ser los compromisos en este caso, los acuerdos que tienen que ver con la Agenda de Educación 2030, con los compromisos de Tashkent, con determinados instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, etc. Uno se puede atar a un conjunto de instrumentos y hacer esa incidencia de asegurar el cumplimiento en los países. Yo creo que esa es una manera de incidir que habitualmente los distintos actores ocupan y creo que es una manera relevante. Pero además de ese trabajo a nivel de asegurar determinados pisos, asegurar determinadas intervenciones, creo que la mejor manera de lograr atención, lograr sostenibilidad, es demostrar que las cosas se están haciendo bien, digamos. Y en ese sentido, creo que dotar a la programación de la educación de la primera infancia de mayor consistencia, de mayor coherencia, mostrar sus resultados, mostrar los avances, es la mejor manera de blindar ese nivel. Porque yo creo que los pisos, los compromisos son necesarios y ayudan, pero en algún momento la discusión se torna más compleja por las restricciones presupuestarias y allí la manera de asegurar los recursos y la prioridad política, es decir, esto es importante, ¿no? Así que yo creo que ahí hay que hacer una combinación de las dos. Sí, para Ok. complementar lo que Sí, decía Mariana. Alejandro, este último punto, y destacando también lo que él mencionaba como un tema relevante, el tema del monitoreo, ¿no? Como de sistemas de monitoreo fortalecidos que nos permitan ir siguiendo la inversión en la primera infancia y los retornos, los resultados de esta inversión. Con este monitoreo podemos decir, entonces, estamos invirtiendo eficientemente, estamos invirtiendo equitativamente y con esto podemos, no sé, negociar y sostener, brindar legitimidad a la inversión que se está haciendo y sostener esta inversión. Gracias, Mariana. Gracias, Alejandro. Ahí nos acaba de compartir también el informe mundial sobre atención y educación. Si luego nos pueden compartir también el PPT presentado, porque ahí Mariana también nos ha puesto algunas referencias. Y como ustedes se han registrado a través de sus correos, nosotros les podemos hacer llegar los materiales. Hemos colocado también ahí una encuesta, por favor, para que nos puedan sugerir otros temas para seguir abordando y trabajando desde OMED, Latinoamérica.
Bien, seguramente han quedado muchas preguntas y está muy bien. Hemos absuelto algunas y se nos abre también un abanico de interrogantes de acuerdo a las propias realidades que vivimos en nuestros países en Latinoamérica, pero que también hay cosas muy comunes. Quiero, antes de terminar con las palabras de agradecimiento hacia Alejandro y Mariana, em, señalar lo siguiente, ¿no? Este espacio para OMED, OMED y CLADE, me permito involucrar en ello a CLADE, dado que hemos organizado este evento, nos permite reafirmar una convicción compartida que es también con la UNESCO y con CEPAL, que financiar la primera infancia entonces es financiar el futuro. Las reflexiones que se han vertido el día de hoy nos han mostrado que garantizar recursos sostenibles no es un acto asistencial, sino una obligación jurídica y ética que vincula la justicia fiscal, los derechos y las políticas educativas. Hemos identificado algunos mecanismos que desde marcos regulatorios y presupuestos protegidos hasta sistemas tributarios progresivos y fondos permanentes que aseguren que cada inversión llegue realmente a los niños y niñas de nuestra región. También a partir de la exposición de Alejandro, se reconoce que la calidad pedagógica y también la pertinencia cultural son inseparables de la sostenibilidad financiera, ¿no? Es muy imperativo formar docentes, integrar saberes locales y asegurar continuidad en el desarrollo. Son ajustes indispensables para que la inversión se traduzca en oportunidades reales. El compromiso regional que emerge en este encuentro es claro. Vamos a articular derechos, justicia y políticas educativas en un pacto sostenible que coloque la primera infancia en el centro de nuestra democracia y de nuestro futuro común, ¿no? Tengamos en cuenta los informes, los compromisos adoptados a nivel mundial y en la región. Que este encuentro que hemos tenido hoy día con Mariano, con Alejandro, con la CLADE, con todos nuestros comités nacionales de OMED y todos aquellos que estén interesados en la primera infancia, sea el inicio de nuevas alianzas, de acciones concretas, porque invertir en la infancia es sembrar, como siempre lo decimos, pero que no quede solamente en el discurso, es sembrar equidad, inclusión y esperanza para toda nuestra patria grande que es América Latina. Muchísimas gracias, Alejandro, Mariano. Sé que tienen una agenda bastante cargada, pero se han dado el tiempo de poder colaborar con nosotros, con OMED. Estamos muy agradecidos en nombre de nuestra presidenta Mercedes Mayol, de nuestra presidenta de OMED Mundial, Adriana, y de todos los que somos partes de OMED. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy. No se olviden de responder nuestra encuesta. Le brindamos efectivamente fuertes aplausos a nuestros ilustres invitados. Y acá nos aplaudimos nosotros también porque dentro de nuestras agendas tenemos este espacio que nos permite seguir aprendiendo, nos permite seguir teniendo y generando esperanza. Entonces, nada, les mandamos un abrazo muy fraterno, yo desde acá, desde Lima, Perú, y nos reencontramos también en la Asamblea regional y en el encuentro también de los 60 años de OMED Argentina. Muy bien, que tengan muy buen día para todos. Muchas gracias también a Thais, que es quien nos ha acompañado también el día de hoy desde la CLADE, y sigamos trabajando de manera conjunta. Muy bien, muchísimas gracias, Chao, muchas Alejandro. Mariana. gracias. Adiós, Muchas adiós. gracias. Tengan un excelente fin de semana.